Buenos días, bienvenidos a los participantes en esta primera sesión del Laboratorio de Investigación y Desarrollo para la Industria del Leasing que hemos querido lanzar por parte de The Alter Group. Mi nombre es Rafael Castillo Triana, imagino que algunos de ustedes ya me conocen, no voy a hacer más presentación. Soy el director regional para mercados emergentes y América Latina de The Alter Group, que es la firma consultora especializada en financiación basada en el activo y principalmente el leasing. Queremos hoy compartir con ustedes como primer tema para la innovación las 10 tendencias anunciadas por la Equipment Leasing Finance Association y los resultados del Global Risk Report presentado en el Foro Económico Mundial. Consideramos que estos dos documentos son esenciales para planear lo que se viene en el año 2022 para efectos de la industria del leasing. Quiero llamarles la atención sobre los primeros puntos importantes de la razón de ser de este laboratorio de innovación. Hemos decidido crear este laboratorio de innovación porque durante todos los años de existencia de The Alter Group, y estamos hablando de alrededor de unos 30 años desde que existe The Alter Group, hemos encontrado claramente que la gerencia de las compañías de leasing no tiene el tiempo ni los recursos para investigar y profundizar en los temas que son relevantes para generar nuevos productos, nuevas soluciones para ajustarse a los cambios que están sucediendo dentro de la economía mundial y obviamente dentro de la economía de nuestros países. Y en ese orden de ideas hemos querido, digamos, hacer ese rol por ustedes y traerles unos principios generales de innovación que sirvan para aplicarlos a su negocio con el fin de mejorar su desempeño y su rentabilidad. Entonces, esto es básicamente lo que nosotros queremos en este momento proponerles y vamos a comenzar con esta primera parte que nos da un marco esencial de qué es lo que podemos nosotros esperar de la industria del leasing en el año 2022. Es importante anotar que la Equipment Leasing and Finance Association, que reúne alrededor de unas 1.500 afiliados en los Estados Unidos e internacionalmente, ha sido durante muchos años la fuente, el think tank de la industria del leasing y reúne generalmente a sus afiliados y a sus directivos para discutir lo que se llama el Industry Future Council, o sea, el Consejo del Futuro de la Industria. Y dentro de eso se sacan conclusiones con respecto a la visión que tienen esos líderes de la industria acerca de los principales vientos a favor y vientos en contra que soplan sobre el negocio del leasing. La primera parte importante es el crecimiento económico. Claramente, pasado el proceso de la pandemia, la economía mundial se está recuperando. En particular, los Estados Unidos están previendo un crecimiento del 3,5%. Ya hablaremos un poco cómo esto impacta a nuestros mercados en América Latina y qué podemos esperar al respecto. La segunda observación, que también la vamos a profundizar un poco, tiene que ver con la escasez que se ha presentado de oferta de equipos nuevos y vehículos nuevos que nosotros financiamos. Y esto es un efecto colateral del COVID-19 y aun cuando no es exclusivamente la causa del COVID-19, ha redundado en que hay escasez de equipos por la disrupción en las cadenas de abastecimiento a nivel global. El tercer viento que está soplando es el viento inflacionario. Creo que ya la inflación se ha vuelto un tema recurrente dentro de los titulares de prensa. Hoy justamente se está anunciando que se van a publicar las actas de la última reunión del Federal Reserve System, donde podemos establecer cuáles son las expectativas de reacción de la banca central de los Estados Unidos ante la crisis inflacionaria. Las últimas cifras muestran que en los Estados Unidos solamente de año a año el índice de inflación llegó al 7,5%, el más alto de los últimos 40 años,
Y claramente este es un fenómeno que se está expandiendo a nivel global. Los que vivimos la inflación de los años 80 ya tenemos alguna experiencia sobre este tema y es uno de los puntos que queremos compartir con ustedes. El siguiente viento o la siguiente tendencia es la tendencia al incremento en el gasto de capital, en la inversión de capital. Y en ese punto es importante destacar que nuestro negocio se nutre básicamente de la demanda por capital. Por lo tanto, es bien importante ver cómo podemos nosotros aprovechar este viento que sopla a favor para dictar el crecimiento de las compañías de leasing. Y ahí les traemos algunas ideas innovadoras de cómo aprovechar esa ventaja. Igualmente, como siguiente viento, está por la demanda de financiación. O sea, al tiempo que va a haber más inversión de bienes de capital, se requiere más financiamiento y ese es justamente nuestro negocio, lo cual nos permite suponer que tenemos unas bases para poder crecer, pero ojo, es importante poder innovar para poder financiar de una manera sostenible y con rentabilidad. El siguiente elemento tiene que ver con la política. Obviamente la ELFA se centra mucho en la política de los Estados Unidos y principalmente en la actividad que se espera en las elecciones de final del año y en el destino que tienen las iniciativas de la administración Biden para invertir en infraestructura, pero al mismo tiempo van a tener mucho que ver con los incidentes geopolíticos a los cuales vamos a referirnos más adelante. El impacto de la pandemia es otro de los vientos. Sopla en general en contra. Vimos cómo el efecto del Omicron generó un frenazo en toda la perspectiva de crecimiento económico. El hecho de que el COVID-19, el virus, genere unas variantes, es indudablemente una espada de Damocles que nos obliga a estar alertas con respecto a cualquier cambio que pueda suceder en la actividad económica mundial y cómo en un momento dado vamos a tener que retornar al mismo estilo de trabajo que tuvimos en el año 2020 y parte del 2021. Ahora bien, la demanda por equipo es otro de los vientos que soplan, indudablemente crece y por lo menos en los Estados Unidos se está viendo un crecimiento apreciable en lo que tiene que ver con la industria del petróleo y gas natural, en la industria de transporte, principalmente camiones, y naturalmente estamos viendo un incremento importante en la demanda de soluciones de energía alternativa. El noveno viento es la concentración en la utilización de la Big Data, de los datos, de la información que se está generando tanto a nivel interno dentro de las compañías de leasing, tanto a nivel interno dentro de los clientes de las compañías de leasing, como a nivel externo. El hecho de que tengamos acceso cada vez más a información que pueda ser analizable como datos permite convertir eso en negocios altamente productivos. Y lo último que quedan son los comodines, las cartas que en un momento dado pueden llegar a llegar fortuitamente. Y en ese campo, pues nuevamente están las sorpresas que nos pueda traer el COVID, las sorpresas que nos pueda traer también la situación geopolítica, una serie de incidentes que indudablemente tenemos que anticipar que nos pueden suceder. Empecemos a mirar el tema de crecimiento económico hacia América Latina. Estas cifras vienen del Fondo Monetario Internacional, las que están señaladas en verde corresponden a los incrementos que hizo la estimación del Fondo Monetario Internacional en su última revisión, las que están en color rojo refieren a los rebajas, a las deducciones que hizo el Fondo Monetario Internacional de sus proyecciones anteriores. Entonces vemos como países como Perú, que tenían una expectativa de crecimiento más grande antes de la última revisión, redujo esas expectativas principalmente por el resultado de las elecciones. Los demás países han tenido diferentes rumbos, tal vez la única proyección que no cambió fue la de la República Argentina, pero en general hemos visto que a raíz del Omicron algunas economías sufrieron, otras mejoraron su proyección, como fue el caso de México, como fue el caso de Centroamérica,
y como es el caso de Colombia, que a raíz del incremento en la demanda de los productos que Colombia exporta, logra prever un crecimiento económico mayor que el que originalmente se había previsto. Pero en general, como ustedes pueden ver, en promedio estamos hablando de un importante crecimiento jalonado, como se ve en un crecimiento del 21% en la demanda de productos básicos, que es lo que nuestros países exportan. Ahora bien, el segundo viento es en la escasez de equipos por efecto de la supply chain. Y aquí tenemos pues varios indicadores que nos indican cómo, por ejemplo, la industria de automóviles ha sufrido como resultado de la crisis de los microchips, cómo toda la cadena de valor, aquí está una lista de los diferentes proveedores que intervienen en la fabricación de vehículos, ha generado entonces una producción menor de vehículos. Ahora justamente en estos días hemos tenido el paro de camioneros en el Canadá, que ha generado indudablemente una reducción adicional de las proyecciones de producción, por lo menos de los productores, de los grandes productores en las plantas de Detroit, Michigan. Entonces, indudablemente aquí estamos viendo una escasez en el campo de las montacargas. Los que están metidos en el mercado se han dado cuenta que varios de los fabricantes importantes están posponiendo las entregas de los montacargas hacia finales, no del 2022, hacia finales del 2023. La demanda por computadores y materiales de construcción también se ha visto un poco frustrada en el sentido de que no están saliendo muchos nuevos al mercado. Entonces, esto ha fortalecido indudablemente también el funcionamiento del mercado secundario. ¿Qué ideas de innovación pueden surgir de estas tendencias? Y a ese respecto, quisiéramos proponerles un producto que podemos llamar el nearshoring leasing. ¿Qué hemos aprendido de la escasez, por ejemplo, de las cadenas de valor? ¿Por qué está sucediendo ese fenómeno? Porque nos volvimos muy dependientes de lo que nos produce y de lo que nos envía principalmente la China. Entonces, si tenemos situaciones donde hay congestión portuaria, como está sucediendo en el puerto de Los Ángeles, situaciones en las cuales tenemos una congestión en la distribución de productos que vienen, por ejemplo, de Rotterdam, es el caso de los montacargas de la fábrica de Hyster-Yale. Todo esto nos genera la oportunidad para los que vivimos en el sur de las Américas de aprovechar las ventajas competitivas que tenemos. Y eso permite, por ejemplo, encontrar países como Brasil que tienen plantas ensambladoras o otros países que tienen plantas ensambladoras de vehículos para que incrementen su producción. Es interesante observar cómo en los últimos meses el volumen de carga del puerto de Miami aumentó cerca de 4 veces con respecto a lo que había sido en los años anteriores, en el promedio de los últimos 10 años. Eso implica que hay una oportunidad muy grande de que, si bien es cierto que por el lado del Pacífico las cosas están enredadas, de pronto por el lado del comercio en el Mar Caribe se presentan oportunidades. Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite ayudar a nuestros clientes a que utilizando recursos humanos capacitados sean más activos en la producción y ensamble de maquinaria tradicional. Se puede utilizar lo que se llama manufactura aditiva, que son las impresoras 3D, donde básicamente lo que estamos utilizando es la posibilidad de utilizar los diseños de grandes fábricas para producir artículos en serie y poder utilizar ese corredor de transporte positivo que se está presentando en la costa este de las Américas. De la misma manera, vemos clarísimo la necesidad de invertir en logística, en financiar equipos fluviales y marítimos que permitan precisamente transportar esa carga que no tiene suficientes medios de transporte disponibles. Hay que financiar aeronaves cargueras. La buena noticia es que en general hay mucha disposición. En estos días se anunció un arreglo o un acuerdo que hicieron Mercado Libre con un proveedor de aeronaves mediante la modalidad de wet lease. Ahí se pueden hacer muchas inversiones, se pueden lanzar muchos productos por parte de las compañías de leasing
que pueden generar el aprovechamiento de esta situación, que para otros es un problema, para nosotros es sin duda una oportunidad. Hablemos un poco de la inflación. Como les decía al principio, la inflación en Estados Unidos llegó al 7,5%, traicionando la proyección que se traía en el Federal Reserve System, que era del 3,8%. Por eso también les decía que hoy está anunciada la publicación de las actas de la última reunión del Federal Reserve System, y lo que se anticipa a esa publicación es que posiblemente por esta sorpresa de ese brinco que pegó la inflación, vaya a ser necesario que el Federal Reserve acelere un poco más el crecimiento de las tasas de interés. Se estaba previendo que los incrementos podrían ser de 1/4 de punto. Ahora posiblemente estemos hablando de que los incrementos se van a dar en nivel de medio punto cada trimestre. Entonces, esto es un punto importante que tenemos que manejar como alerta. Ahora bien, la inflación es un tema que hay que mirar desde todos sus ángulos. Y es muy importante entender dónde se proyecta la inflación y sobre todo cuánto tiempo esperamos que dure la inflación. O sea, a diferencia de la inflación de los años 80, que en realidad, por lo menos en Latinoamérica, se demoró por lo menos una década. O sea, del año 80 al año 90 tuvimos regímenes hiperinflacionarios en las economías latinoamericanas, y no solamente latinoamericanas, en general en todos los mercados emergentes. Hoy por hoy la situación es diferente. Y es diferente porque en la medida que el mundo se encuentra más integrado, la posibilidad de que la oferta se empate con la demanda es mucho mayor de la que había antes. O sea, realmente la inflación se genera cuando hay un desequilibrio entre oferta y demanda, cuando la demanda es mayor que la oferta, y naturalmente, habiendo poca oferta disponible, los precios tienden a subir. Si por el contrario, la oferta se vuelve a equilibrar, se aprovechan las oportunidades de que hay en este momento mayor pago de precios en campos tales como los productos o los servicios, pues va a haber necesariamente una mayor oferta que permite reducir los precios. ¿Qué encontramos nosotros? Interesante, y por eso traemos esta gráfica del Fondo Monetario Internacional, porque se ven, digamos, diferentes metodologías sobre la medida de la inflación. Y esas metodologías, si ustedes pueden ver, por ejemplo, la inflación en su conjunto, la que lleva a ese 7,5% en Estados Unidos, que igual pasa en otros, bajo la metodología del Federal Reserve de Cleveland es diferente, porque el Federal Reserve de Cleveland utiliza una versión más integral de lo que podríamos llamar la canasta de productos. Generalmente se ha excluido dentro de esa medición el efecto que tiene los alimentos y la energía. Pero alimentos y energía son elementos básicos de lo que hoy en día consumen las empresas. Entonces, ¿qué podemos nosotros generar como soluciones innovadoras? Sin duda, financiar inversiones nuevas que aumenten la producción de los ítems que están jalonando los precios hacia arriba. Uno de ellos es la producción de alimentos. Entonces, yo creo que ahí se presenta un interesante nicho para que las empresas de leasing busquen a los fabricantes de maquinaria agrícola, busquen soluciones que mejoren todo la cadena de producción, distribución y consumo de los alimentos. La inversión en energía necesariamente se tiene que traducir en una rebaja general de los costos de energía. Ya este movimiento se está dando, ya hay muchas iniciativas dentro del mercado que están demandando soluciones principalmente en los campos de energías limpias. La recomendación nuestra es organizar y alinear las fuerzas comerciales de las empresas de leasing para aprovechar esas ventajas que se están presentando en el campo energético. Adicionalmente, la industria del transporte, por lo mismo que estábamos mencionando antes, está demandando más. En un reporte publicado por nuestro socio de The Alta Group, Karl Chapra, mencionaba cómo en los Estados Unidos, cuando se anunció la pandemia, había una preocupación grande de que los camiones clase 8 en adelante iban a sufrir de un fenómeno de sobreoferta y por lo tanto se iban a bajar sus precios dentro del mercado. La pandemia ayudó a reversar esa tendencia. Con la pandemia, la demanda por equipo de transporte subió considerablemente, la demanda por los camiones clase 8
subió también de una manera impresionante, con lo cual entonces llegamos a un punto en el cual las empresas de leasing tienen la posibilidad de financiar más equipo de transporte en forma cómoda, porque van a estar muy ocupados los transportadores con todo el comercio que se necesita y presente para ponerse al día con las tendencias inflacionarias, la necesidad de equilibrar la oferta para que nuevamente los precios se estabilicen. Hay campos interesantísimos que jalonan mucho también el crecimiento de la inflación y corresponden a aquellos sectores que fueron más afectados durante el COVID, que naturalmente por esa razón necesitan recuperar el terreno perdido. Y la forma de recuperación del terreno perdido lo han establecido a través de incrementos de precios. La, digamos, regular noticia para ellos, el tema que lleva a la innovación, es que ahí tenemos que mirar cómo indudablemente viene un boom importante en estos campos de hotelería y entretenimiento, un poco, digamos, las ganas represadas que tenía la gente de viajar, de hacer turismo y de entretenerse. Pero hay que mirar indudablemente cómo las inversiones se deben distribuir en aquellos sectores que pueden aprovechar y absorber las ventajas de del crecimiento de entretenimiento. Entonces, en hotelería y entretenimiento hay un futuro brillante, pero hay que mirarlo naturalmente con bastante estrategia. ¿Qué consecuencias hay de la lucha contra la inflación en este momento? Y esencialmente son dos importantes. Una es la lucha de la inflación, otra es el efecto colateral que se tiene, que a nosotros nos afectan. El primero de ellos es el aumento de la tasa de interés. Ya les había mencionado que hay unas expectativas de incremento de las tasas de interés. Esta estadística que ven ustedes a la izquierda fue publicada antes de conocer los resultados de las actas. Todavía no los conocemos oficialmente, pero sí podemos prever que tal vez esa escalera que estamos viendo a la derecha va a ser un poquito más empinada. Lo interesante es cómo se comportan las tasas de cambio, la devaluación de nuestras monedas locales frente al dólar de los Estados Unidos. Y si ustedes ven en la gráfica de la derecha, que es un estudio hecho por Fitch Ratings en su Latin America Currency Roundup, pueden ver cómo los países Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, todos tuvieron unas devaluaciones muy marcadas de su moneda nacional con respecto al dólar. Tal vez el que menos la tuvo fue México, pero en los demás, Argentina, Chile, Colombia y Perú tuvieron unas devaluaciones bien marcadas. Ahora bien, ¿qué se espera para el año 2022? Para el año 2022 se espera una reevaluación relativa de las monedas locales, porque precisamente estas monedas perdieron valor por varias razones. Primero, porque Estados Unidos ganó valor. Segundo, porque pararon las exportaciones principalmente de productos básicos. Ya como vimos que los productos básicos van a tener un crecimiento de exportaciones de más del 21% en este año, es de prever que con esto van a fluir más divisas a los países latinoamericanos y por lo tanto las tasas de cambio van a tender a estabilizarse. Y entonces eso plantea una pregunta interesante sobre las estrategias de fondeo. Y es esencialmente la siguiente. Si la proyección de ajustes de la tasa de cambio apunta a una reevaluación y si el incremento en las tasas de interés internacionales va a ser más lento que el de las locales, se pregunta si convendría fondearse en dólares y euros a largo plazo con tasa fija. Voy a profundizar un poco en este tema. Les decía hace un momento que las tasas de interés internacionales van a crecer más rápido de lo que al principio se había previsto, pero necesariamente crecen más despacio que las tasas de interés locales. ¿Por qué? Porque en el momento en que se empiecen a presentar los incrementos de las tasas de interés en los Estados Unidos, por ejemplo, no se ha anunciado nada con respecto al Banco Central Europeo, pero hay rumores de que eventualmente pues, el Banco Central Europeo va a seguir la misma tendencia del Federal Reserve. Si eso sucede, los bancos centrales de los países de mercados emergentes que necesitan atraer inversionistas van a tener que acelerar también el incremento de las tasas de interés locales. Lo estamos viendo. En Brasil el incremento de la tasa Selic ha sido
desmedido en los últimos 3 meses. Los bancos centrales de Colombia, Perú, Chile, México están también incrementando sus tasas de interés locales. Entonces, es de prever que las tasas de interés locales y el costo del crédito local va a subir mucho más rápido que el crédito internacional, el costo del crédito internacional. Y si a eso se le suma la expectativa de que las tasas de cambio van a reevaluarse en lugar de devaluarse, pues posiblemente tuviera sentido fondearse en dólares. Ahora bien, esto es echar una moneda al aire. Es posible que caiga cara o caiga sello. Es posible que se den estos supuestos que estamos hablando, pero ahí es donde hay que hacer, dentro de esta metodología de innovación, hay que hacer un análisis de las decisiones en función del riesgo para establecer si tiene sentido o no tiene sentido fondearse en dólares en estos momentos. La ventaja es que se pueden conseguir a largo plazo y con tasa fija, con lo cual en cierta forma también se estaría mitigando en el largo plazo las fluctuaciones que se sigan produciendo en las tasas de interés, no en las tasas de cambio, pero en las tasas de cambio es posible por lo menos buscar los mecanismos de cobertura que permitan también minimizar ese riesgo. Ahora bien, la siguiente tendencia que menciona la ELFA tiene que ver con la formación de capital, o sea, con el CAPEX que hacen las economías. Y aquí tenemos dos observaciones importantes. Pues por un lado, podemos ver, esto es una gráfica preparada por Standard & Poor's en uno de los reportes sobre capitalización global. Se puede ver cómo se prevé el crecimiento por parte de las grandes corporaciones no financieras en la inversión de capital que van a hacer. Pueden ver ustedes, digamos, en el azul claro, es el total de inversiones nuevas que se prevén para el año 2021-2022, comparadas con los años anteriores. Como ven, son claramente más altas. Y en azul oscuro está la parte de lo que se prevé de inversiones en energía y materiales, que también son más altas que en los años anteriores. ¿Dónde se ven esas inversiones? Por un lado, en infraestructura. No estamos hablando solamente del Build Back Better de los Estados Unidos, estamos hablando también de las inversiones en infraestructura que se están haciendo en nuestros países. Modernización portuaria, carreteras en concesión, inversiones en ferrocarriles, en vías férreas que se están viendo inclusive en muchos países que antes no tenían una infraestructura importante en ese campo. Otro campo en el cual se está invirtiendo mucho es en las nuevas fuentes de energía. A diario estamos viendo proyectos que están surgiendo en diferentes campos en nuestros países latinoamericanos. Y por otro lado, las lecciones aprendidas de la pandemia, si es que no se nos han olvidado, pues nos dejan la idea de la importancia que hay en invertir en temas tales como la salud, en temas tales como el mejoramiento, ya hablamos de la infraestructura, en temas tales como educación, son todos estos aspectos que son, y en tecnología, sin duda. Esa es una de las partes más importantes de las lecciones aprendidas por la pandemia. Entonces, no hay duda que la demanda por bienes de capital está ahí. No hay duda que tenemos oportunidades de seguir creciendo en nuestro negocio. El punto es que tenemos que enfrentarlo de una manera ordenada. Ahora bien, ¿qué se está viniendo? Y es algo interesante, ya específico para América Latina. Hace unos años, tal vez fue en el año 2005, la Equipment Leasing Association de los Estados Unidos resolvió cambiar su nombre por Equipment Leasing and Finance Association. ¿Y eso por qué sucedió? Sucedió porque se vio que la financiación basada en el activo como fuente de capital no solamente se estaba desarrollando mediante la alternativa del leasing, sino que en virtud de la utilización de la figura jurídica establecida en el artículo 9 del Código de Comercio Uniforme en los Estados Unidos, llamado Security Interest, que traduce en castellano la garantía mobiliaria, las financiaciones de equipos empezaron a dividirse entre financiaciones por leasing y financiaciones por garantías mobiliarias. Estamos viendo el mismo fenómeno en Latinoamérica y estamos viendo cómo las legislaciones de los países están
en este momento adoptando el régimen de garantías mobiliarias. De hecho, nosotros estamos trabajando un par de proyectos relacionados con precisamente la implementación y extensión del uso de las garantías mobiliarias, porque tienen muchos ventajas y muchos méritos que pueden ser inclusive aprovechadas por parte del mismo sector del leasing, porque nos permiten mejorar la eficiencia en el ciclo de vida de los activos dentro de nuestro portafolio de riesgo. La verdad es que entre el leasing y las financiaciones con garantías mobiliarias hoy en día representan más del 60% de la financiación de bienes de capital en los países desarrollados. O sea que si nosotros estamos pensando que el leasing en nuestros países representa más o menos el 10%, estaríamos pensando que al recibir a esta compañera, la garantía mobiliaria, podemos multiplicar nuestra operación más o menos por 6 veces, lo cual me parece que es absolutamente indispensable porque, como le he dicho a varios de nuestros colegas, el sector del leasing en Latinoamérica se encuentra estancado, anquilosado, desde hace alrededor de unos 10 años. No ha crecido en términos constantes. Y ya es hora de que crezcamos y crezcamos de una manera eficiente. Con la ventaja adicional que para poder hacer garantías mobiliarias hay que tener los mismos recursos y la misma inteligencia de administración de activos que las compañías de leasing deben haber desarrollado. Entonces, si nosotros nos dedicamos a armonizar las garantías mobiliarias con nuestras prácticas de leasing, vamos a poder mejorar el respaldo y la eficacia de ambas modalidades. De paso, una de las ventajas que trae la ley de garantías mobiliarias es que nos permite ampliar la cobertura de la garantía, no solamente al mismo activo que entregamos en leasing, sino también a lo que ese activo produce, lo cual hace que si estructuramos inteligentemente los contratos de leasing con el régimen de garantías mobiliarias, podemos no solamente tener acceso a prioridad sobre los bienes que son nuestros, sino también sobre lo que esos bienes producen. Y eso tiene una importancia muy grande en la capacidad de mejorar nuestra cobertura de riesgos. El otro viento, que es un viento que definitivamente en este momento está soplando en contra, es el entorno geopolítico. ¿Qué hemos encontrado en este momento en el entorno geopolítico? A nivel interno, estamos viendo que en todos los países latinoamericanos se está endureciendo los reguladores. ¿Por qué? Porque hay un temor de que la pandemia represó desastres económicos. Precisamente por las ayudas de gobierno, empresas que quizás no eran viables pudieron sobrevivir, pero en el momento en que se les quita todo el respaldo de los gobiernos, ya vamos a tener varios muertos en el camino. Y eso naturalmente puede generar un efecto muy desfavorable para los sectores financieros. Entonces, dentro de ese régimen de medio pánico, los reguladores están poniéndole las clavijas a las instituciones financieras para que tengan mucho más respaldo de capital, y eso naturalmente está incidiendo en una disminución de los retornos sobre el capital para los inversionistas. Entonces, esto está generando una tensión compleja. Hemos sido consultados en algunos casos por endurecimientos regulatorios precisamente para ayudar a nuestros clientes a poder lidiar con esos temas, pero indudablemente esa es una de las tendencias que hay que enfrentar dentro del entorno geopolítico. El segundo tiene que ver con la incertidumbre de las ideologías de los gobernantes que estamos eligiendo en Latinoamérica. Claramente estamos viendo un nuevo giro hacia la izquierda. Chile eligió presidencia de la izquierda. En Argentina podemos hablar básicamente de lo mismo, tenemos un régimen más de izquierda y sigue subiendo. Perú, las expectativas o las proyecciones de las elecciones colombianas también van dirigidas hacia allá. Nicaragua, con su mecanismo de la casa gana y todos pierden, pues claramente está posicionando mucho más a sus gobiernos de izquierda. Entonces, estamos encontrando ideologías de izquierda de los gobernantes, pero, bueno, y ni hablar de Lula en Brasil, donde claramente ya se ve que Lula va a regresar en las próximas elecciones al poder. Con todo esto está perfectamente claro que los gobiernos de izquierda van a ser los preponderantes. Ahora bien,
¿Eso quiere decir que las políticas van a ser anticapitalismo, anti-libre empresa e iniciativa privada? No, estamos viendo que no está comportándose ese tema de esa manera, pero genera incertidumbre. Y esa incertidumbre es precisamente lo que hace que muchos inversionistas decidan esperar y posponer sus inversiones hacia adelante, por lo menos en la parte del financiamiento. Ahora bien, si miramos ya a nivel macro qué es lo que está sucediendo en el mundo, la verdad es que lo podemos definir como un conflicto entre las viejas fuentes de energía y las nuevas fuentes de energía, las energías renovables. O sea, no es casual que cuando Rusia hizo elegir al presidente Trump en los Estados Unidos, la primera carta que hiciera el presidente Trump fuera retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París. Hay clarísima posición por parte de Rusia y por eso Rusia está siendo tan agresiva internacionalmente, inclusive llegando a Latinoamérica, como ya está comprobado, está detrás del régimen de Venezuela y en cierta forma del régimen nicaragüense. ¿Por qué es importante esto para Rusia? Porque Rusia necesita mantener las fuentes viejas de energía. Rusia depende esencialmente de la exportación de petróleo. Ahora bien, la inteligencia que tiene el liderazgo ruso hace que también se vaya preparando poco a poco para una transición hacia un régimen de energías renovables principalmente basado en el hidrógeno. O sea, hay en el área de Vladivostok un proyecto muy grande de conversión de gas natural licuado por hidrógeno. Y ya cuando tenga la capacidad Rusia de poder migrar al hidrógeno, tal vez en ese momento la presión hacia el petróleo se baje un poco. Pero en este momento todos los movimientos que está haciendo Rusia están encaminados precisamente para eso, mantener las viejas fuentes de energía. Y de alguna manera pues está siendo respaldada por ciertos gobiernos populistas, como es el caso de México, que está mirando hacia atrás, tratando de restablecer la predominancia de la financiación o de la industria del petróleo, que es una producción de energía sucia, versus las energías renovables. Entonces, esto es un conflicto geopolítico que indudablemente estamos enfrentando y es importante entenderlo dentro del contexto que estamos hablando. Ahora bien, con el impacto de la pandemia, ¿qué aprendimos? Aprendimos que podemos trabajar desde casa o que puede haber trabajo híbrido, mejorando la eficiencia. Aprendimos que podemos utilizar mucho más las herramientas digitales y automatizar nuestro trabajo. Entonces ya no hay que usar tanto papel en los contratos, podemos emprender o implementar firmas digitales. Y claramente esto está disparando una demanda por nuevos tipos de equipos y por nuevos tipos de software. Entonces, hacia allá está la pandemia. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? Pues capitalizar en esas ventajas, porque ahí hay mucho de leasing que hace posible el desarrollar estas operaciones. Entonces, ¿cuáles son las ideas innovadoras alrededor de esta tendencia? La primera es buscar tener más programas vendors con los fabricantes originales de servidores, como pueden ser Dell, Hewlett Packard Enterprises, Lenovo. Buscar ingresar también más de pleno con los proveedores de conectividad, como Cisco, como Huawei. Y además, adoptar no solamente para efectos internos de nuestro propio negocio, sino también para efectos de nuestros clientes, las soluciones de automatización robóticas de procesos, Robot Process Automation, que se encuentran ampliamente establecidas. De hecho, Microsoft tiene una solución de Robot Process Automation que permite hacer más eficiente el trabajo que nuestro staff y nosotros mismos podemos desarrollar. Y en ese campo, pues se da la posibilidad de ofrecer este financiamiento de estas soluciones a los clientes utilizando las modalidades de leasing y o garantías mobiliarias. La segunda tendencia, que se podría decir que no es tan innovadora, pero sí es muy innovadora, es generar planes de movilidad alterna. Al hablar de planes de movilidad alterna, estamos hablando de negocios tales como flotilla de transporte compartido. O sea, puede ser posible que varias empresas puedan tomar en leasing operativo varias flotillas para que las utilicen sus empleados. No solamente una sola empresa, varias empresas pueden tener eso y lo pueden distribuir en función de tiempos. Hay otros medios para facilitar la producción eficiente, la utilización de otros medios de transporte. Todo esto genera muchas posibilidades para sentarse y armar soluciones a la medida
que sean diferenciadas y que le permitan a los clientes desarrollarse. Entonces pueden ver, entre otras cosas, las ilustraciones, como, digamos, todo el tema de compartir flotilla ya es un producto que se comercializa en Europa continental de forma muy amplia y eficiente. El siguiente viento que señala la ELFA es la creciente demanda por parte de maquinaria y equipo. Y sin duda ese es un elemento que nosotros tenemos que explorar más, estrechando más los lazos con los proveedores de estos equipos, camiones, equipos para la industria del petróleo y del gas. Ojo, es interesante porque por un lado estamos hablando de la tendencia de la transición de abandonar a la industria del petróleo y el carbón y los combustibles fósiles, pero por el otro lado estamos hablando de la tendencia a poder invertir en equipos para la industria del petróleo y del gas natural. Parecería ser una paradoja, y lo es, con una simple combinación, y es que la estrategia que hoy en día se impone es la del net zero, cero neto en términos de contaminación, de generación de carbono hacia la atmósfera. Carbono y nitrógeno y los gases que son contaminantes. Porque la industria del petróleo no puede salir de la noche a la mañana. No estamos pasando de los vehículos de combustión interna a los vehículos electrónicos de la noche a la mañana. Todavía tenemos vehículos de combustión interna, todavía estamos tanqueando nuestros vehículos a gasolina, todavía muchas fábricas funcionan con esas fuentes de energía. Entonces, todavía se está dando esta demanda. De hecho, el petróleo en este momento está ya coqueteando con el nivel de los $100 por barril, en parte movido por la crisis de Ucrania, pero en parte también porque la demanda sigue creciendo en esa área. Entonces, mirando con juicio y con cuidado el nivel y el umbral de riesgo que estamos afrontando, es importante establecer una estrategia para poder financiar la industria del petróleo y del gas. La del gas tiene una ventaja adicional. Como les decía, el gas es materia prima para la producción de un combustible de energía limpia, que es el hidrógeno. Entonces, en la medida en que se ofrezcan soluciones como gas natural licuado y gas natural para poder convertir en procesos de extracción de hidrógeno, vamos a estar dirigiéndonos hacia el lado que tenemos que dirigirnos de las energías limpias. De manera que lo cierto es que la demanda que se está dando por estos equipos está creciendo y hay que atenderla de alguna manera. Se está presentando también un crecimiento en la demanda de montacargas y equipo de manejo de materiales. Y esto obedece, entre otras cosas, al hecho de que hay que restablecer la producción de bienes hacia, precisamente para cubrir la inflación, y se está viendo que tanto en el movimiento portuario como en el movimiento de materiales a nivel interno dentro de las economías y dentro de las empresas, tales como supermercados y demás, se está generando una demanda cada vez mayor de montacargas. Lo difícil es conseguirlos. Hay algunos que están disponibles, pero en realidad la demanda sigue siendo grande y hay que establecer entonces una estrategia para poder aprovechar ese mercado. ¿Qué hablar de la digitalización? Realmente son muchos los temas de digitalización, pero a donde queremos concentrarnos y donde se concentra la recomendación de la ELFA es, bueno, hay tantos datos que nos están llegando a diario, que nuestras empresas están capturando a diario, y nuestros clientes están capturando a diario, que nosotros tenemos que ver cómo utilizamos esa nueva recurso para poder generar soluciones que sean innovadoras. Y entonces el primer punto es, pongámosle atención a la Big Data que nosotros mismos podemos sacar del comportamiento de nuestros clientes, porque de ahí podemos nosotros extraer soluciones de leasing o financiamiento basado en el activo que les podemos ofrecer a ellos. Entonces, una de las recomendaciones es, estudiemos los datos que estamos recibiendo del comportamiento de nuestros clientes, no solamente en cuanto a los pagos, no solamente en cuanto a la información que nos dan desde el punto de vista de crédito, no solamente desde el punto de vista de la utilización de los equipos. Para eso tenemos que capturar esa información, ¿sí? En varias ocasiones hemos recomendado, por ejemplo, el utilizar mecanismos digitales para hacer inspecciones más frecuentes de los activos que están en leasing. ¿Cuál es el objetivo que eso tiene? Poder capturar información, saber qué es lo que están haciendo nuestros activos.
Y lo mismo la Big Data de información externa. Cada vez estamos recibiendo más información que nos permite entender mejor la economía en general, los negocios de nuestros clientes, las oportunidades y amenazas que estos clientes están enfrentando. Todo eso nos puede generar ventajas competitivas, pero tenemos que alinearnos y organizarnos para extraer esos datos, analizarlos y de ahí producir ideas innovadoras como estas. Una de ellas sería lanzar productos customizados, o sea, a la medida, para ofrecer soluciones que integren la data con los activos. Y eso implica compilar y analizar datos de uso y tiempos muertos de equipos como camiones y montacargas. O sea, sabemos perfectamente que los clientes que nos están pagando los leasing no siempre están moviendo sus equipos. Los tienen quietos en ciertos periodos de los días. Y de hecho, Ryder System sacó un producto que se llama Coop hace varios años, que está dedicado precisamente a generar un mercado secundario de utilización de equipos entre los arrendatarios de la compañía. Entonces, ellos tienen derecho a bajar una aplicación de circulación exclusiva donde los que tienen equipos disponibles porque no están utilizándolos, se los pueden ofrecer en alquiler a los que necesitan equipos porque están en necesidad puntual de tener más utilización de equipos. Y la renta que cobran, sobre esa renta, la compañía de leasing cobra una comisión. Entonces, esto puede llevar a la idea de poder comprar equipos viejos en el mercado secundario y de ser posible reemplazarlos por nuevos, o sea, ya es la renovación que se le puede proponer a los clientes, pero no reemplazarlos por nuevos en un leasing financiero, sino as a service, de manera que se puedan ajustar al consumo real. Eso lo podemos hacer en función del análisis de la data con los clientes, cuánto están realmente utilizándolos, en qué momentos están utilizando, en qué momentos están ociosos. Y eso nos permite dar esa innovación. Hay otra alternativa que sería hacer un sale and equipment as a service back, ¿no? O sea, es un lease back por uso solamente, que permite a las compañías clientes generar una liquidez en su beneficio y utilizar los equipos solamente en la medida en que las necesidades de producción lo requieren. Y también se dan posibilidades para generar soluciones que ocupen el tiempo que el cliente no use con un mecanismo de profit sharing. Ese es precisamente el modelo que les estaba explicando de Coop de Ryder System. ¿Qué más ideas innovadoras podemos extraer de ahí? Bueno, uno es, analicen la data de la relación que ustedes tienen con los clientes y extraigan propuestas de valor. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, que necesitan digitalizar más procesos y eso implica que nosotros les podemos entregar leasing digital, leasing de computadores, leasing de software, hacer alianzas con los proveedores que pueden dar ese tipo de soluciones en forma integrada y entregarlo como un servicio, as a service. El otro puede ser logística as a service. Igual estábamos hablando como hay el caso de una empresa de Saltillo en México que acaba de entregarle unas aeronaves 737-400 cargueras a mercadolibre.com para que utilice los aviones cargueros para transportar las mercancías que están en este momento distribuyendo a título de domiciliario, precisamente por las ventas a través de la página web. Todo este tema de logística as a service, que lo pueden desarrollar las empresas mismas para sus propios productos, es algo que nosotros podemos financiar por leasing y o asset-based lending. Ahora bien, ¿cuáles son los comodines? ¿Cuáles son las wildcards que mencionan la ELFA al final? Uno es que nos vuelva el COVID, otra variante que nos vuelve a trancar. Esa es una indudable posible amenaza, pero también la podemos convertir en oportunidad si tenemos, por ejemplo, soluciones como las que ya hemos hablado de digitalización, de mejoramiento de logística y de inversión en la salud. No hemos tampoco profundizado en ese tema, pero ese es un campo que en cierta forma nos genera cierta frustración porque parecería que las compañías de leasing no aprendimos la necesidad de invertir más en salud y nos hemos quedado subordinando las inversiones en salud a otros terrenos que nos mantienen ocupados. Otro fenómeno que está sucediendo y principalmente en los Estados Unidos es la escasez de talento.
La pandemia produjo un efecto interesante, sobre todo entre las nuevas generaciones de millennials y la generación Z. Y es que se dieron cuenta que volviendo a sus casas, a sus entornos privados, a sus familias, habían dejado de valorar algo que no tiene precio. Y en cierta forma eso ha hecho que el talento escasee, que haya muchos jóvenes que hayan decidido no volver a su trabajo original, muchos que se rebelan a trabajar otra vez en las mismas oficinas en las que tenían que trabajar antes. Y esto ha hecho que el talento se haya vuelto escaso. Es una oportunidad, sin duda, para generar soluciones, pues unas para sustituir el talento que puede no ser necesario a través precisamente de la robotización, pero otras también a través de la utilización de equipos para fortalecer la capacidad que tiene el talento de trabajar ya no en función de un contrato de trabajo, sino en función de servicios independientes. Entonces, esto puede generar una interesante demanda hacia el futuro con esta nueva tendencia de la distribución del trabajo. Ahora bien, en muchos países hay paquetes de estímulo de inversiones. Por ejemplo, lo estamos viendo en el campo de la energía limpia, donde hay muchos países que dan incentivos tributarios a quienes inviertan en energía solar o inviertan en energía eólica, en cualquiera de los mecanismos novedosos. Ese es uno de los puntos importantes que hay que favorecer. Obviamente la Build Back Better, si pasa y empieza a generar inversiones en los Estados Unidos, va a generar un interesante resultado colateral en beneficio para América Latina. Ya lo veremos adelante porque va a generar una ola muy positiva. Esto naturalmente todavía no es una realidad, pero esperamos que lo sea. Los resultados electorales son otra de las comodines que no sabemos si van a ser favorables o desfavorables. Y finalmente el conflicto entre China, Rusia y Occidente, donde lo único que hay que anotar es que China aparece como un tercero que saca tajada. Ellos realmente no participan mucho en el conflicto, pero claramente mientras más se desgaste Rusia y Occidente peleando, China va ganando. Obviamente que Rusia tiene toda la intención de alinearse más con China. China no lo rechaza explícitamente, pero tampoco es que lo acoja con los brazos abiertos. Entonces, es un fenómeno bien interesante lo que se está dando, pero al final del día, en esto, lamentablemente, Occidente tiene que acostumbrarse a que ya no tenemos la prioridad que tenemos, y en Latinoamérica en particular tenemos que considerar y entender que dependemos mucho de la China, no solamente en nuestro comercio, sino también en las inversiones en infraestructura. Entonces, y temas tales como la minería, podemos ver ya en el cono sur cómo la minería del litio ya se encuentra en manos de los chinos. Entonces, estos son temas que son importantes de tener en cuenta para saber hacia dónde vamos y hacia dónde podemos dirigir nuestra innovación. El segundo, digamos, documento que queríamos nosotros compartir con ustedes es el Global Risk Report del 2022. El Foro Económico Mundial hace este trabajo todos los años y lo hace con el apoyo intelectual de Oxford University, de la Universidad de Pensilvania, del Wharton Economic School, de National University of Singapore, la Universidad Nacional de Singapur, y desde el punto de vista práctico con Zurich Re, que es una de las mayores reaseguradoras del mundo, Marsh, que es Marsh & McLennan, que es uno de los principales brokers de seguros del mundo, y SK Group, que es uno de los principales expertos en riesgo a nivel global. Y este grupo de trabajo se ha dedicado durante muchos años a recabar la información que se obtiene de sus clientes y que se obtiene de toda la investigación que realizan estas universidades, con resultados bien importantes que queremos destacar, porque eso nos indica un poco dentro de qué contexto nos encontramos y qué podemos esperar en el año 2022. Cuando le preguntan a los principales empresarios del mundo cómo se sienten con respecto al futuro del mundo, encontramos que el 23% está muy preocupado, el 61.2% se encuentra preocupado, el 12.1% se encuentra positivo, o sea, ve el vaso de agua medio lleno, y solo el 3.7% es optimista.
Ahora bien, esta es la parte tal vez más importante donde los invito a que le pongan mucha atención a esta figura. Estos son los 10 principales riesgos que podemos considerar que enfrentamos en los próximos 10 años. Y están en ranking por el nivel de importancia, por el nivel de severidad, o sea, ¿cuál de estos va a ser el que me va a pegar más duro? El otro tema diferente va a ser cuál es la probabilidad de ese riesgo, pero lo importante es cuál es el que me puede pegar más duro. Y en primer lugar está, fíjense que los colores están en función de cómo se clasifica el riesgo. Entonces los riesgos se clasifican en riesgos económicos, que están en color azul, riesgos ambientales en color verde, riesgos societales o societarios, o sea, de la sociedad civil, que están en color rojo, riesgos geopolíticos que están en color naranja y riesgos tecnológicos que están en color violeta, aun cuando ustedes dentro de los 10 primeros no encuentran un tecnológico. De alguna manera, indirectamente lo vamos a ver uno de ellos. Pero entonces, los principales riesgos que el liderazgo global está viendo son 3 ambientales. Uno es el fracaso de los gobiernos en emprender acciones de control del clima. El segundo son los fenómenos naturales extremos del clima. Y eso incluye huracanes, grandes tormentas, incendios, etc. Y la pérdida de la biodiversidad. Esos 3 se consideran que son de especial importancia. Y es que la pérdida de la biodiversidad ha llevado a los científicos en los últimos años a entender que cuando se corta el ciclo de la vida, siguiendo la canción de Elton John en el Rey León, se pierden nutrientes, se pierden precisamente elementos que nos permiten luchar contra la contaminación ambiental. O sea, son muchos los elementos que la biodiversidad aporta que nosotros no éramos conscientes de ella. Por eso se vuelve el tercer riesgo de mayor importancia. El cuarto riesgo tiene una connotación bien importante, es la erosión de la cohesión social. ¿Qué significa eso? Eso significa que nos hemos aprendido a odiar entre unos y otros. Nos hemos empezado a dividir entre nosotros y los demás. No tenemos una sensación de trabajo en equipo con el resto de la sociedad y con el resto del mundo. Y eso naturalmente está afectando el comportamiento y la misma economía. De hecho, esta mañana que estaba viendo un reportaje en Al Jazeera sobre la causa precisamente de la inflación en el campo de los alimentos, uno de los expertos citaba las 3 Cs, que son el conflicto, el clima y el COVID, ¿no? Como causas principales de esto. ¿Por qué el conflicto? Porque lo que se está sucediendo en Ucrania está paralizando las cadenas de suministro hacia los países de Europa, desde Europa Oriental hasta Europa Occidental. Porque las crisis que se pueden estar produciendo también en América Latina con la migración venezolana está generando también una serie de conflictos y situaciones de seguridad o paros como los que hemos visto en Chile y en Colombia, que paralizan la economía por cuenta de ese odio que se está generando entre los ciudadanos. Entonces, este tema de la cohesión, de la erosión de la cohesión social es un tema que tiene una importancia fundamental y que, ojo, tiene directa implicación con lo que nosotros podemos hacer. Es parte, y esto va a ser parte de nuestra conferencia sobre ESG, que la tenemos programada para el mes de abril. Ahora bien, ¿qué otro riesgo hay también de tipo societario? Y es la crisis de la calidad de vida. Por la misma razón de las migraciones incontroladas, por la misma relación del odio que se está generando, de la polarización de las sociedades, también la calidad de vida, el acceso a la seguridad personal, el acceso a alimentos, se está deteriorando a nivel del mundo. Vemos, por ejemplo, la situación de Afganistán con mucha tristeza, pero también vemos con mucha preocupación cómo en Latinoamérica el nivel de atracos, de homicidios, ha venido incrementando, afectando la calidad de vida. O sea, en parte tiene que ver con la erosión social, pero también
tiene que ver con lo que está sucediendo con tanto lo que está motivando a la gente a emigrar, y lo vemos en el triángulo norte de Centroamérica hacia los Estados Unidos, como lo que está generando el efecto de los nuevos migrantes en sociedades donde no han podido adaptarse y se vuelven delincuentes. El riesgo número 6 son las enfermedades infecciosas. Es interesante mirar cómo, por ejemplo, el COVID, que nos ha pegado a todos tanto, está en el 6º lugar dentro de las prioridades, pero, o dentro de la severidad. Pero no lo debemos ignorar, es uno de los 10 más importantes. Y no es solamente el COVID. Cuando el COVID pase, es posible que se venga otra enfermedad infecciosa que pueda convertirse también en pandemia. Entonces, hay que estar preparados para eso. En el 7º lugar tenemos el daño ambiental por parte de los humanos. Y eso, por ejemplo, se ilustra con los incendios que están sucediendo, las quemas que están sucediendo en el Amazonas, ¿no? Es uno de los riesgos importantes, cómo nosotros mismos nos estamos encargando de destruir nuestro hábitat. La crisis de los recursos naturales es otra de los riesgos importantes. Primer riesgo económico, que está en 9º lugar. En cuanto a impacto, nos va a pegar, pero por lo visto no nos va a pegar tanto. La crisis de la deuda. Claramente se ve que el endeudamiento que se contrajo a nivel de los gobiernos, a nivel de las empresas y a nivel de los particulares, de las familias, va a redundar en una crisis que nos va a reventar o a finales del 2022 o a finales del 2023, pero esa crisis nos va a reventar muy pronto. Y cuando venga esa crisis, pues tenemos que estar preparados para los efectos que eso genera. Y finalmente, como decimos, está en la confrontación geoeconómica. Al día de hoy no sabemos, hoy es 16 de febrero y según los Estados Unidos, hoy sería el día que Rusia invadiría a Ucrania. Hay informaciones contradictorias. Pasaron un video los rusos mostrando que estaban retirando tropas, pero la OTAN reporta que mientras retiran tropas en un lado de la frontera con Ucrania, están incrementando el flujo de tropas en otro lado de la frontera con Ucrania. Entonces, este fenómeno, solamente el fenómeno de Ucrania es uno de los fenómenos. Tenemos también el fenómeno de Taiwán y la China, que está latente. Todos los conflictos se están presentando en África en forma seguida. En Latinoamérica no tenemos ningún conflicto internaciones, pero como les decía al principio, sí somos parte de los juguetes con los cuales están jugando los líderes esa confrontación geoeconómica. De manera que, indudablemente, estos riesgos son importantes para tener en cuenta. Ahora bien, ¿qué más decía el informe que es importante sobre estos puntos? Hablaba, por ejemplo, de las cicatrices que dejó el COVID. Uno de ellos fue la erosión de la cohesión social y el otro es la crisis de la calidad de vida. El otro importante, que no habíamos anotado antes, es el deterioro de la salud mental. Indudablemente los encierros, las prohibiciones han generado problemas de salud mental que no podemos pasar inadvertidos, que nos afectan la productividad de nuestro personal, afectan el comportamiento de nuestros clientes en cuanto a la calidad de la cartera. O sea, son muchos elementos. Y sin duda la persistencia de la misma pandemia es una de las cicatrices que quedan. Con la latente crisis de endeudamiento, les mencionaba que se prevé que en los próximos 3 a 5 años la deuda pública y privada va a llegar a niveles críticos. Yo les estaba anticipando esto, por lo menos en Latinoamérica, nosotros sí vemos claro que antes del 2023 vamos a tener ese zapato cayendo. Ahora bien, el tercer elemento es que el planeta no espera. Los eventos climáticos desastrosos cada vez son más frecuentes. Hoy vemos las noticias de unas inundaciones que se presentaron en Río de Janeiro que arrasaron absolutamente todos los vecindarios del sur de Río de Janeiro. Entonces, a diario es que estamos viendo estos eventos climáticos desastrosos. La erupción del volcán de Tonga es otro de los ejemplos clásicos de lo que nos está sucediendo. Los incendios en California, son muchísimos los eventos y claramente estamos viendo que en el sector político y en el sector privado emprender acciones por el clima está fracasando. Lo estamos viendo en México con el presidente AMLO, que se niega a entender la importancia que hay de luchar contra el cambio climático. Con respecto a la digitalización, hay un tema muy importante que son los puntos ciegos en la conectividad. Y eso de nuevo nos presenta una cantidad de oportunidades para innovar.
Hay una clarísima desigualdad digital. Según el reporte, hay 3.000 millones de personas que no tienen conectividad. Entre 7.000 millones de personas, 3.000 no tienen conectividad. Entonces nosotros estamos hablando ahora de que estamos digitalizando nuestros procesos, de que estamos ampliando nuestra cobertura. Bueno, pero hay 3.000 millones de personas que no gozan de ese beneficio. Hay, dentro de esas 3.000 millones de personas, hay muchos niños que no se pueden educar por Zoom, en forma virtual. Y por el otro lado, estamos fracasando en ciberseguridad. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí personalmente ya me han informado que mi información se encuentra en la dark web, ¿no? En la red de internet clandestina, lo cual hace que uno tenga que estar alerta de que en cualquier momento le pueden robar su identidad. Y finalmente, las rivalidades crecientes. Ya mencionábamos cómo las rivalidades entre Estados Unidos y la Unión Europea por un lado, con China y Rusia, dividen el planeta. En el gobierno anterior de Estados Unidos, las confrontaciones se van entre Estados Unidos versus Unión Europea versus China, o no tanto con China y Rusia. Y las migraciones forzadas es otro de los elementos que indudablemente tenemos que manejar de una forma inteligente, porque el mundo ha sido bastante torpe en manejar las migraciones, y los países que triunfan generalmente triunfan gracias a sus migrantes. El caso concreto de Steve Jobs, que era hijo de un sirio, y hoy en día Apple es la compañía que más vale en el mundo. Ahora bien, les decía que estábamos hablando de la severidad. Ahora miremos cuál es la probabilidad, ¿no? Y al mirar la probabilidad, y disculpen que no está muy nítida la imagen, encontramos que la mayor probabilidad se está dando por lo menos en los próximos 2 años, en los extremos casos de climáticos, incendios, inundaciones, etcétera. El segundo es la crisis de la calidad de vida, porque indudablemente la inflación, por ejemplo, hace que los pobres cada vez sean más pobres y tengan más hambre. En el fracaso en emprender acciones climáticas. El cuarto, llama mucho la atención en probabilidad, es la erosión de la cohesión social. Y eso es grave porque entonces, ¿en qué se proyecta eso? Se proyecta en los paros como el que estamos viendo en Canadá hoy en día, como los que vimos en Chile y en Colombia el año pasado. La probabilidad de las infecciones es el 26.4% para seguir sucediendo en los próximos 2 años. O sea, estamos viendo que la probabilidad de esos eventos, que ya vimos que los 10 primeros eran los más severos, va a generar un efecto realmente importante en el cual nosotros tenemos que estar preparados. Y en este siguiente, en el reporte dice qué estamos haciendo, qué está haciendo el mundo para mitigar estos riesgos, ¿no? Y estamos viendo cómo, por ejemplo, cuando ustedes pueden ver las gráficas, a la derecha, el azul oscuro se refiere al porcentaje de efectividad en la mitigación de los riesgos. La parte gris oscura se refiere a la proporción donde no ha empezado la humanidad a hacer nada. Y el azul claro, que como ven es el predominante en casi todos, tiene que ver con los que se encuentran en un desarrollo muy temprano. El gris oscuro o negro se refiere más a lo que ya está establecido. Pero entonces ahí podemos ver temas interesantes. ¿Qué estamos haciendo? Estamos invirtiendo en inteligencia artificial. Eso ayuda para mitigar muchos efectos. Estamos explotando el espacio también. Con la explotación del espacio se están generando espacios y alternativas a los problemas de cambio climático. Si vamos más para abajo en la preservación de la biodiversidad, en el manejo de la migración de refugiados, aparentemente ahí estamos mejor que en el resto. Temas tales como la mitigación del cambio climático, ahí vamos mal. La protección de desastres, estamos mal. En la estabilidad del sistema financiero, en general, parece que estamos bien. O sea, a pesar de que vamos a tener una crisis de la deuda, se espera que el sistema financiero sea capaz de sobrevivirla, pero indudablemente va a haber muertos en el camino en el sector real, no en el sector financiero. Ahora bien, ¿qué ideas innovadoras surgen de este Global Risk Report?
La primera que me parece que es importante es, ojalá tuviéramos empresas que lancen el producto Net Zero Leasing. O sea, aquellas que le ofrezcan a los clientes actuales soluciones integrales para que en su negocio logren ofrecer un resultado de emisiones netas igual a cero. Lo cual implica combinar soluciones de energía limpia con reciclajes de residuos sólidos, líquidos, gaseosos, mitigar emisiones de combustibles fósiles y financiar la gestión forestal sostenible. Hay muchos países, por ejemplo, que han creado incentivos para la siembra de árboles de una manera eficiente, porque realmente mientras más invirtamos en poder capturar el dióxido de carbono que se genera en la atmósfera, se puede tolerar en cierta forma lo que decíamos antes, invertir o financiar equipos petroleros. Si financiamos equipos petroleros, pero al mismo tiempo estamos financiando la gestión forestal, estamos generando un net zero leasing. Entonces, ahí hay unas posibilidades muy grandes y muy interesantes de poder desarrollar una muy buena productividad. ¿Qué más vale la pena generar? El leasing de profundización digital. Como ustedes ven, buena parte de los mitigantes de los riesgos globales tienen que ver con un desarrollo de la profundización digital. Entonces, invirtamos en conectividad, hagamos alianzas con Cisco, con Huawei, con los fabricantes de soluciones, con Dell, con quienes dan soluciones de conectividad. Financiemos en forma masiva los smartphones. Varias veces les hemos indicado cómo los smartphones son los principales bienes de capital que se importan en las economías. Y son bienes de capital, porque uno con un smartphone puede producir muchas cosas. Hay que financiarlos en forma masiva. Ahí hay una oportunidad grande. Y eso permite la profundización digital. Financiar las aplicaciones que se integran a los smartphones. Dar el equipment as a service. Y si ustedes quieren ver un benchmarking de cómo se puede desarrollar esa profundización digital, los invito a que vean el video que los vamos a poner también online de la presentación que hizo los asesores del gobierno de Estonia, de cómo Estonia implementó la solución de profundización digital. Y aquí la idea es precisamente poder implementar esa solución de profundización digital utilizando el leasing como un producto que nosotros lancemos. Ahora bien, vendrán otras ideas innovadoras. Esas ideas innovadoras las tenemos dentro de nuestra sesión de ESG. Con eso, pues queremos dejarles un poquito esta materia prima para pensar en soluciones de innovación. Estamos a sus enteras órdenes en caso de que ustedes quieran profundizar y de pronto adoptar alguna de estas criaturas de innovación para desarrollar sus nuevos productos. Y los esperamos ver entonces en nuestra próxima edición. Dicho esto, pues quisiéramos abrir la discusión. Catherine, yo no sé si tengamos preguntas ya formuladas, a ver si hay alguien que tiene alguna intervención por hacer. No sé si Emanuel o alguien de los participantes quiera hacer alguna pregunta o comentario sobre los temas que llevamos. Entonces, se abre en este momento la discusión. Catherine, si tú puedes abrir los micrófonos, sí, lo dejamos buenos días. Permítanme, les abro los micrófonos primero. Van a recibir la pregunta para que abran los micrófonos. Tengo dos preguntas en este momento. La primera es, hemos visto que la inflación se ha proyectado en precios más altos en el mercado del usado de vehículos y maquinaria. ¿Quiere eso decir que podemos empezar ofreciendo leasing operativo con residuales más altos? Esta pregunta está muy buena y realmente sí, cuando hablamos de la inflación, tal vez dejamos por fuera el efecto que la inflación está generando en los precios de los equipos en el mercado secundario. Indudablemente la solución que me parece muy innovadora de ofrecer leasing operativo con residuales más altos viene a ser un producto que quizás vaya a ser ganador, entre otras cosas porque ante la expectativa del incremento en los gastos, en los costos de fondeo, para poder mantener a los clientes contentos, uno puede bajarles la tarifa durante el plazo del contrato y retener un mayor valor residual. Ahora bien, habiendo dicho eso, tenemos que entender, como decíamos hace un momento durante la presentación, que esta inflación no va a tener esa curva creciente
hacia el infinito o casi hacia el infinito que tuvo la inflación de los años 80, sino que va a llegar un momento en que va a llegar a su cúspide y va a volver a bajar. ¿Cuándo se dé ese momento? No lo sabemos, pero indudablemente lo que sí podemos determinar es que por lo menos los precios de los equipos en mercado secundario van a estar creciendo en los años 2022 y 2023, pero del 2023 en adelante ya el riesgo de que sigan manteniendo ese valor en mercado secundario se baja. Entonces, ahí les recomendamos que se asesoren bien. Nosotros tenemos nuestra división de Asset Management que puede aportar esas mismas proyecciones, porque no es tan absoluto el principio de que debido a que los precios de los mercados secundarios están subiendo hacia el futuro en forma sostenida, en periodos más largos de los contratos, se vayan a quedar manteniendo esa valorización. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, pero sin duda la pregunta es muy buena en cuanto a que abre esa posibilidad que ustedes lo tienen a la mano hoy de poder ofrecer leasing operativo con mayor retención de valores residuales, pero al hacerlo, por favor, hagan su tarea bien y proyecten bien los valores hacia adelante. Nosotros tenemos herramientas que les pueden a ustedes dar esa proyección y poder hacer el seguimiento permanente del comportamiento de valor de sus activos en el mercado secundario para poder permanentemente revisar cuál es la posición que van a tener en residuales, cuál es su nivel de riesgo o beneficio que pueden generar con los residuales. La verdad, muy buena la pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Una pregunta Sí. que es, ¿cómo afecta la erosión de la cohesión social a nuestro negocio de leasing? ¿Tiene alguna implicación directa o indirecta? También muy buena la pregunta. Sí, parecería que estábamos nosotros aquí pregonando una especie de discurso social o político y no pensándolo desde el punto de vista estratégico de las compañías de leasing. Y la verdad es que esto tiene un valor estratégico muy importante. O sea, hay varios elementos que tenemos nosotros que considerar dentro de nuestro ciclo de vida del negocio. El primero de ellos tiene que ver con la capacidad que podemos nosotros tener de originar negocios, de tener nuevos negocios. ¿Cómo influye la cohesión social en eso? Influye en la medida en que si nosotros tenemos procesos que nos interrumpen la vida normal, como son estas manifestaciones que se han presentado de protesta que paralizan y generan violencia. Se vivió en Colombia hace unos meses, se vivió en Chile, se está viviendo en Canadá, ¿no? Cuando ya están supuestamente despejando lo de Canadá, pero estamos viendo esos procesos, entonces eso como primera medida nos va a distorsionar y afectar y a frenar el ritmo de nuevas operaciones que estemos generando. Eso en primera medida. Como segunda medida, el hecho de que en nuestros países se den ese tipo de conflictos también nos genera un problema de riesgo político que hace que el fondeo se vuelva más costoso. Entonces, en un momento dado, si nosotros no tenemos estructurados nuestra riesgo de liquidez para poder negociar a largo plazo nuestro pasivo, en el momento en que nosotros tengamos que salir a renegociar el pasivo y si estamos con una situación de distorsión o de erosión de la cohesión social llevada a uno de estos extremos, nos puede llevar a que los costos de fondeo se nos vayan a subir. O sea, tenemos ya dos impactos en dos elementos de nuestra operación. Y eso naturalmente tiene un tercer impacto en pricing, porque si nosotros estábamos estimando que nuestro costo de fondos iba a mantener un determinado nivel y como resultado de esta erosión de la cohesión social, se nos viene a subir otra vez el costo de fondeo, indudablemente nos viene a afectar en esta forma. Hay otro directo que tiene que ver con la productividad de nuestro personal. Desafortunadamente, la falta de cohesión social o esa erosión de la cohesión social no solamente se manifiesta a nivel macro, sino que se manifiesta a nivel micro. La gente empieza a odiarse porque no pertenece al mismo grupo político, porque no pertenece al mismo grupo, ya que se dan las tendencias de si se es monosexual, heterosexual o bisexual. Todos esos temas. El tema de la raza, ¿no? Que tal vez en Latinoamérica no lo tenemos tan marcado, pero está marcado de todas maneras. Todos esos temas de cohesión social hacen difícil el poder trabajar en equipo. Lo estamos viendo en cierta forma con el comportamiento de nuestras selecciones de fútbol.
Los jugadores juegan muy bien en sus equipos cuando están jugando en Europa o cuando están jugando en Latinoamérica, pero cuando salen y se unen en una selección, juegan menos bien. No tienen esa cohesión social. Entonces, la productividad del personal es uno de los elementos donde nosotros tenemos que ponerle atención a ese fenómeno de la erosión de la discusión, de la cohesión social, para hacer que la gente sea más productiva. Entonces, son elementos que en teoría parecen ser, digamos, aislados o totalmente ajenos a nuestro negocio, pero en realidad son elementos que nos afectan el negocio en el día a día. No sé si hay alguna pregunta adicional o yo creo que con eso podemos dar por concluida esta sesión. No solo informar que a quienes no pudieron asistir pueden tener acceso al video que va a estar puesto en YouTube, pero que es accesible solo mediante un password que se consigue en thealtawebinars.com. Entonces, última oportunidad para más preguntas, o si no, entonces podemos dar por terminada nuestra función. Muy bien, entonces, dichas estas palabras, no habiendo más, les queremos agradecer su participación en este webinar. Los esperamos en el siguiente webinar que tendrá lugar el 16 de marzo, en el cual vamos a referirnos a otros temas de mucha importancia, como son las criptomonedas, el metaverso, y cómo de ahí podemos extraer ideas innovadoras y prepararnos para situaciones que en un momento dado nos pueden afectar. Muchas gracias a todos por su participación y por ver esta presentación, y estamos a su disposición para cualquier ampliación que requieran sobre los temas tratados. Hasta luego.